Hola, la idea de este video es explicar brevemente qué son los streams en Unix para aquellos que no lo hayan visto en Algorithmus 1 y cómo los podemos usar en Go. Aquellos que ya hayan visto esto en Algorithmus 1 probablemente les sea redundante y no aprendan particularmente nada, pero es algo que les sirva de repaso. Pero para quienes no conozcan es importante porque además les va a ser relevante para el TP1. Entonces, ¿qué son los streams? Son básicamente una forma de transmitir información entre distintos programas que tengan toda una misma interfaz. Y esa misma interfaz va a ser la interfaz de archivos. Directamente nosotros los vamos a tratar como archivos, ¿sí? Y esto no es algo que dependa de Go, no es que esta es una definición de Go, sino que esto es una definición a nivel sistema operativo. Esto ya directamente funciona así, no importa el lenguaje de programación que yo use, siempre vamos a estar hablando de estos 3 streams con los que vamos a estar trabajando. Y los vamos a tratar siempre como archivos. De vuelta, esto también es independiente del lenguaje de programación, siempre se tratan como archivos. Entonces, ¿cuáles son estos 3 archivos que estoy mencionando? Son la entrada estándar, la salida estándar y la salida de error estándar. O sea, standard input, standard output y standard error. Que los nombres de los archivos son stdin, stdout, stdr. Si yo no hago nada, que inicialmente yo cuando estoy programando no me importa de dónde sale stdin, ni a dónde va stdout, ni stdr. Eso se define antes de invocar el programa. Como programador, a mí no me importa qué son, ¿sí? Es de vuelta el mismo nivel de abstracción que manejamos con otras cosas. Nosotros lo tratamos como un archivo que ya están abiertos, me los abrió el sistema operativo, los definió y ya está. Si yo no hago nada, cuando yo hago punto barra mi programa, ¿sí? Estoy ejecutando en consola, por defecto esta entrada estándar va a ser la entrada del teclado, ¿sí? O sea, yo ingreso por teclado y eso va a ser la entrada estándar, ¿sí? O sea, lo que nosotros probablemente hayan usado mayoritariamente en Algorithmus 1. Y después salida de error y salida estándar directo, o sea, stdout y stdr, van a ser directamente a consola, directamente van a imprimir a consola. Todo esto si yo no hago nada para cambiarlo, que vamos a ver cómo se puede cambiar. Y esto no tiene nada que ver con el programa. Esto no, desde el lado de programadores no tenemos que hacer nada al respecto, absolutamente nada. Ni siquiera podemos, ¿sí? Entonces, a nivel código de vuelta, nosotros lo vamos a manejar como cualquier otro archivo. Por supuesto, stdin va a ser un archivo de lectura, o sea, está abierto para lectura. Y stdout y stdr son archivos que están abiertos para escritura y nada más. Después se pueden pasar como parámetros, por ejemplo, en las funciones fprintf, perdón, ahí me quedó la 2Fs, ¿sí? Para el caso obviamente de las 2 salidas, no para el caso de la entrada. Y new scanner, por ejemplo, como nosotros les recomendamos o les sugerimos usar para leer archivos, bueno, podemos usar ese. Si ven en alguno de los primeros ejemplos, van a ver que uno era justamente para leer de entrada estándar, que ahora lo ponemos para refrescar, pero podemos usarlo directamente para leer cualquier archivo que esté abierto para lectura. Bueno, stdin es un caso, ¿sí? Y a diferencia de los archivos, los otros archivos que uno en general abre, como estos no lo abrimos nosotros, no los tenemos que cerrar nosotros. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero no es necesario. E incluso no suele ser una buena práctica cerrarlos nosotros, ¿sí? Entonces, como nosotros no los abrimos, se encargó el sistema operativo se va a encargar de cerrarlos o hacer lo que le parezca. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, si yo en fprintf, o sea, voy a poner un segundito, ahí está. En fprintf puedo poner OS, si viene del paquete OS, así como vienen los parámetros de entrada de un programa. También tenemos estos 3 archivos que menciono. Yo puedo poner os.stdout y poner, por ejemplo, la pida fue creada, o fprintf os.stdr. No se puede redimensionar, pongo por supuesto ejemplos, ¿no? Y si no, también para el caso de lectura, ¿sí? Obviamente podemos pasar stdin a new scanner y después hacer for s.scan y etcétera. Todo lo mismo del mismo ejemplo cuando yo estoy leyendo un archivo, ¿sí? Entonces, esto es nosotros lo vamos a usar nuevamente como cualquier otro archivo que yo quiera escribir. De vuelta, si queremos escribir de otra forma, también es válido. Si queremos leer de otra forma, también es válido, ¿sí? Todo lo que puedo hacer con archivos lo puedo hacer con estos. Lo único que no hacemos es cerrarlos porque no es necesario, no nos ocupamos. De vuelta, no los abrimos nosotros.
Los abre el sistema operativo antes de empezar el programa. Justo antes de invocar al main, ya se encargó de hacerlo. Entonces, una pregunta que puede ser, ¿por qué usamos stdr si ya tenemos stdout? Bueno, la verdad es que, obviamente, a ver, hay una definición de que uno dice, bueno, las cosas que sean errores, que no son salidas, porque uno podría decir, voy a imprimir que hay un error, y eso es parte de la salida, bueno, eso seguirá siendo de stdout. Ahora, por ejemplo, errores irrecuperables, o errores importantes, o cosas que nosotros nos parezca correspondiente, se mandan a stdr en general, y las salidas normales se mandan por stdout. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos archivos? Que stdr no hace lo que se llama bufferear. ¿Qué quiere decir esto? stdout, cuando yo escribo, pueden recordar que en archivos, en general, cuando uno imprime cosas a un archivo, se escribe cosas a un archivo, eso se va guardando en algún lado, pero no necesariamente se escribe en el archivo. No necesariamente. Y el sistema operativo cada tanto lo va haciendo, por eso tenemos que recordar siempre cerrarlo, ¿sí? De vuelta, cuando nosotros terminamos el programa, nosotros no necesitamos cerrar el archivo porque se va a encargar el sistema operativo, ¿sí? Y además cada tanto lo va haciendo y cosas por el estilo. Ahora, stdr no hace eso. Yo escribo y ya automáticamente queda escrito. El sistema operativo lo hace inmediatamente, ¿sí? Obviamente es menos eficiente en ese sentido porque tiene que ir escribiendo todo el tiempo. Recuerden que archivos son mucho más lentos que en general, y obviamente cuanto esto de bufferear es una optimización que se hace para no estar escribiendo todo el tiempo realmente en disco. Bueno, stdr no hace esa optimización porque justamente si yo, por ejemplo, en mi programa está por terminar, no tengo forma de resolverlo, si yo buffereo puede ser que haya algo importante de ese error que no se vaya a imprimir, y eso sería un problema si yo después quiero entender qué fue lo que pasó. Entonces, por eso los errores así, especialmente los que sean muy importantes, irrecuperables, o mensajes de error de esto es muy importante, bueno, esos van por stdr, ¿sí? Nosotros puede ser o no que lo utilicemos dependiendo del TP, esa es la verdad, ¿sí? Entonces, esto es pura exclusión. A ver, de vuelta, los vamos a usar como si fueran cualquier otros archivos. Obviamente, cuando querramos imprimir por salida estándar, vamos a tener que usar salida estándar y ya está. Una cosa relevante es que si yo acá puse explícitamente fprintf o stdout, la realidad es que si yo hago, en vez de fprintf, hago printf, ¿sí? Y por supuesto no pongo el archivo, eso es un equivalente a hacer esto. O sea, printf llama a fprintf con os.stdout. Es básicamente un shortcut. Entonces directamente pueden usar directamente printf y sx si quieren hacer esto. Es completamente equivalente, ¿sí? No para el caso, por supuesto, de stdr. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de los redireccionamientos? Y también cómo podemos hacer esto que se llama piping. Y piping viene de tuberías porque ¿cómo hacemos para conectar la salida de un programa a la entrada de otro y cómo podemos cambiar, ¿sí? O cómo podemos hacer para cambiar el archivo. Un segundito que tengo acá Listo. Entonces, quiero cambiar la entrada estándar, quiero cambiar la salida estándar, cualquier cosa, quiero cambiar algo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos. En realidad acá dice ejemplo de código, pero no voy a ver código porque yo ya estoy programando, ¿sí? Entonces, si yo por ejemplo llamo a mi programita main, directamente stdin va a ser la entrada de consola, o sea, digamos el teclado, stdout va a ser consola y stderror va a ser consola, ¿sí? Si yo hago ./main y hago mayor, nada más, o sea, el símbolo de mayor, o sea, es básicamente para allá, para salir a normal.txt, estoy redireccionando la salida estándar, ¿sí? Al redireccionar la salida estándar a un archivo, todo lo que yo imprima se va a imprimir, o sea, todo lo que yo escriba en salida estándar se va a escribir acá, en este archivo, y no por consola, o sea, no es que van a estar en ambos lados, no, porque yo cambié la salida estándar, ya no es más consola, es este archivo, entonces todo lo que yo haga se va a imprimir al archivo, ¿sí? Y es usar mayor o un mayor es exactamente lo mismo, y en general esta no se usa. Si yo hago, por ejemplo, quiero redirigir solamente salida de error, ¿sí? Lo que puedo hacer es 2 mayor. Es la forma de decir, bueno, la segunda salida, que es la salida de error. Bueno, lo que voy a hacer es guardar los errores en este archivo, ¿sí? Acá, por supuesto, no estoy cambiando la salida estándar, que se mantiene en consola, en este ejemplo. Tampoco la entrada estándar, que también se mantiene en este ejemplo, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Si yo, por ejemplo, hago ./main
un mayor o mayor, ¿sí? Usar este o este es completamente equivalente, ¿sí? En estos casos, ¿sí? O sea, si yo hiciera punto barra main mayor, o sea, símbolo de mayor, normal.txt, 2 mayor, errores.txt, lo que estoy diciendo es la salida normal que vaya al archivo normal.txt. Ahora, la salida de errores que vaya al archivo errores.txt. De vuelta, esto va a ser como cualquier otro archivo que yo voy, escribo y etcétera. ¿Sí? Va a salir exactamente. Ahí se va a ver más separado. Vale aclarar que esto trunca los archivos, porque los estoy abriendo para escritura. En todos estos casos estoy abriendo los archivos para escritura. Lo que hubiese escrito antes se borra. Si yo quiero mantenerlo, o sea, quiero que estos archivos se apenden, ¿sí? Cuando yo abro los archivos para agregar más cosas, no para que se borre lo anterior, en vez de usar el mayor, tengo que usar mayor, ¿sí? Puedo usar mayor para normal, o 1 mayor, 2 mayor para el caso de errores, ¿sí? Y todo lo demás sigue siendo válido. Obviamente va a cambiar cómo se escriben, va a estar lo anterior, ¿sí? Pero todo lo demás se mantiene. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que la salida vaya todo para el mismo lugar, tanto la salida de error como la salida normal, tengo que hacerlo de esta forma. 1 mayor, todo .txt, 2 mayor, ampersand 1. O sea, esto es una referencia, como si fuera punteros básicamente. No, es una referencia a la salida normal. Uno podría decir, Martín, eso no sería lo mismo que poner 1 mayor, o sea, poner mayor todo .txt, 2 mayor todo .txt. La realidad es que no, porque eso va a terminar haciendo que no funcione correctamente. Entonces no lo hacemos. Especialmente si, por ejemplo, no sé, estamos apendeando, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces esta es la forma de usarlo. La otra es, esto es equivalente a hacer main ampersand mayor todo. Y entonces ya sabe directamente que estamos haciendo esto acá, ¿sí? De vuelta, los nombres de los archivos son solo ejemplos, pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? Y estos se van a guardar, por ejemplo, esto puede ser una ruta relativa o absoluta. Si yo pongo acá una ruta, no sé, para que me quede en mi escritorio, va a quedar en el escritorio. Estos son todos ejemplos para modificar las salidas, los dos tipos de salidas. Si yo quiero modificar la entrada, lo que tengo que hacer es hacer .main y en vez de mayor, menor. Que si uno lo ve como mayor y menor, tal vez tiene poco sentido, pero si se fija es lo que está acá va para allá. ¿Sí? O sea, es como va todo para allá. Y en la entrada es el archivo va para acá, como que lo estoy metiendo al archivo. Y acá, si yo escribo algo por consola, no lo va a tomar como entrada estándar, porque la entrada estándar ya la tomó de acá. Y el archivo, por eso cuando decimos, por ejemplo, leer toda la entrada estándar, bueno, yo leo toda la entrada estándar hasta que se termine. Si yo estoy en entrada estándar leyendo y esa entrada estándar es el teclado, una pregunta que se pueden hacer es, Martín, ¿cómo para decir que se terminó el archivo, no? Porque yo quiero tener una salida normal, no quiero matar el programa, quiero que termine normalmente. La forma de decirle al archivo cuando estoy en la terminal escribiendo, o sea, yo no hice esto, no sé, hice esto por ejemplo. Entonces la consola es stdin, la forma de decirle que se terminó es haciendo control D. ¿Sí? Si hacemos control D, automáticamente eso envía como la señal de, ok, se terminó la entrada al programa y entonces se termina. Incluso si ustedes abren ahora mismo la terminal y hacen control D, va a decir, se terminó la entrada del programa terminal y se va a cerrar la terminal directamente. Eso para que lo vean. Si estoy ejecutando un programa y ahí hago control D, no se va a cerrar la terminal, porque se da cuenta que la cerramos para el programa que está ejecutando, no para la terminal en sí. Entonces, otra forma de hacerlo es usando este operador que se llama piping. ¿Qué es lo que hace este operador? Que ahora vamos a explicar un poquito más en detalle. Es conectar la salida de un programa con el de otro. En este caso yo voy a ejecutar el comando cat, que lo que hace es leer un archivo y lo imprime directamente. Es lo único que hace. Entonces yo, por ejemplo, leo el archivo entrada y la salida de este programa, que usualmente es consola, voy a decir, no, enchufale la salida de este programa a la entrada de este. Entonces sería un equivalente, pongámosle, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero sería un equivalente a, primero hago cat de entrada y lo mando y lo imprimo a un archivo, no sé, auxiliar.txt, y después hago .main y le cambio la entrada a auxiliar.txt. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque en realidad no pasa por
disco, empezando por ahí, y además porque lo hacen inmediatamente. Yo escribo, sale algo de este programa, entra este inmediatamente. No es que se termina de escribir este y recién este se ejecuta. Son programas que están corriendo en paralelo y mientras uno escribe el otro lee. ¿Sí? Entonces, el operador pipe, por ejemplo, en este caso, de vuelta, lo que sale de acá, entra acá. Siempre. Y esto se puede encadenar tanto como yo quiera. Si yo hago, por ejemplo, eco, hola, ¿cómo estás? Este programa va, si yo hago, por ejemplo, una forma para leer una línea por línea, voy a leer primero la línea, hola, ¿cómo estás? Y después voy a decir fin de archivo. ¿Sí? Porque la salida estándar solamente tenía esta línea. Perdón, la entrada estándar de este programa que corresponde a la salida estándar de este. ¿Sí? Y solamente podemos concatenar la salida estándar de uno con la entrada estándar del otro. No podemos, la salida de error no está pensado para hacerlo así. Entonces, yo por ejemplo puedo empezar a concatenar programas de esta forma y entonces puedo hacer, por ejemplo, programas más chiquitos que hagan cosas y que simplemente impriman algo que lo lea otro. Por ejemplo, alguien, por ejemplo, hace una nueva entrega y entonces la salida de esa entrega se le corren las pruebas y la salida de estas pruebas se le manda un mail al alumno. ¿Sí? Entonces la salida de una cosa va entrando a la otra y la salida de esto va entrando a lo otro y así sucesivamente. Esto se puede hacer tanto como querramos. Por ejemplo, un ejemplo en el cual esto se hace es en general los scripts que nosotros les damos hechos que corren pruebas de TPS. ¿Sí? Porque, a ver, en general las pruebas de TP son pruebas de entrada y salida. O sea, nosotros no tenemos test unitarios, sino de vuelta, de entrada y salida. Eso quiere decir que tenemos que ver lo que sale escrito por la salida estándar o por la salida de error. Entonces, la forma de hacerlo, en general, es nosotros les damos una entrada, o sea, les ponemos los parámetros que correspondan, les pasamos una entrada, ¿sí? Y esperamos una salida a cambio. Entonces, nosotros les pasamos la entrada y después ustedes van a tener una salida y unos errores y los comparamos con los que nosotros queremos. ¿Cómo los comparamos? Después hacemos un diff. O sea, el comando diff, le comparamos lo esperado con lo que ustedes realmente sacaron. Y lo mismo por ejemplo, podemos hacerlo con los errores. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo ven directamente en los scripts, si ustedes leen los scripts, literalmente están haciendo esto. ¿Sí? O sea, están haciendo esto y después seguro un diff o alguna variación semejante. Entonces, ustedes, por ejemplo, quieren probar, ¿cómo quiero ver cómo funciona? O sea, corro las pruebas. No me anduvo alguna. Una forma podría ser, ejecuto el programa con los parámetros y le voy escribiendo a mano, uno por uno, a ver qué es lo que sale. ¿Sí? Eso podría ser una opción. El tema es que esa opción manual es, por supuesto, no es automatizada, por eso el corrector automático no puede hacer eso. Pero ustedes podrían hacerlo, pero es bastante molesto tener que hacerlo cada vez que quiero probar algo. Entonces lo que yo podría hacer es agarrar y decir cuál es la prueba que me falla. Entonces meto la entrada, o sea, redirijo la entrada estándar por la entrada de la prueba y puedo ver, por ejemplo, por consola cuál es la salida. Supongamos que es una prueba que, pongo eso como un ejemplo. Supongamos que no, es una prueba de volumen, entonces ver la verdad que toda la terminal, todo lo que me imprimió no me sirve. No solo no me sirve, sino que además tal vez hasta la terminal me lo truncó y me dijo, che, de acá para arriba ya te lo borré. También podemos redirigir la salida de prueba, o sea, nosotros mismos podemos agarrar y decir, a ver, probemos con la entrada y probemos a ver qué me sale y veo yo las diferencias. Y empiezo a ver dónde es que se diferenciaron. Sí, o sea, más allá de que nuestras pruebas dicen exactamente, pero tal vez quieren ver un poquito más en detalle. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de cómo nosotros vamos a usar esto, especialmente en TPS.